Hubo una época en la que el rock se volvió más oscuro, más ruidoso y más poderoso. Las guitarras rugían como motores, las voces parecían venir del infierno y las baterías sonaban como truenos de guerra. Así nació el heavy metal, un sonido que no pedía permiso, que no seguía reglas, que se alimentaba de energía, rebeldía y libertad. Desde los primeros acordes de Black Sabbath hasta los gritos de Iron Maiden, el metal forjó su propio camino, lleno de fuerza, misterio y fuego. Hoy viajaremos a esos años donde los escenarios temblaban y las cabelleras volaban al ritmo de riffs inmortales. Prepara tus audífonos, sube el volumen y siente la potencia. Estas son las 10 canciones que forjaron el heavy metal para siempre. Número 10. Metallica, Master of Puppets. En 1986, el metal ya era una bestia imparable, pero Metallica llevó esa energía a otro nivel. Con Master of Puppets demostraron que la brutalidad también podía tener técnica y que el metal podía ser tan complejo como cualquier sinfonía. El tema es una crítica directa al control, a la manipulación y a cómo las personas pueden ser manejadas como marionetas por el poder, las drogas o la sociedad. Desde el primer riff de James Hetfield, todo suena a perfección, velocidad, agresividad y precisión quirúrgica. Lars Ulrich golpea la batería como si quisiera romper el tiempo, mientras Cliff Burton y Kirk Hammett crean una atmósfera tan densa que parece devorar el aire. Master of Puppets no solo es una canción, es una declaración. Representa el momento en que el metal dejó de ser un género marginal y se convirtió en un fenómeno mundial. Metallica no necesitó baladas ni concesiones para llegar a millones, solo honestidad y furia. El álbum fue el último que grabó Cliff Burton antes de su muerte, lo que lo convierte en una especie de testamento. Cada nota, cada solo, cada grito parece llevar su espíritu. Décadas después, Master of Puppets sigue sonando igual de poderosa, igual de implacable. Es la muestra perfecta de lo que el metal puede lograr cuando se toca con el alma. Y con los puños cerrados. Número 9. Deep Purple, Highway Star. En 1972, el rock aceleró el motor y se lanzó a toda velocidad por la autopista del heavy metal. Deep Purple ya era una de las bandas más poderosas del mundo, pero con Highway Star alcanzaron una nueva dimensión. La canción nació casi por accidente, cuando un periodista le preguntó a Ian Gillan cómo escribían sus temas. En ese momento, la banda improvisó en la carretera, y así nació uno de los himnos más veloces y potentes de la historia del rock. Desde los primeros acordes, Ritchie Blackmore desata una tormenta de riffs perfectos, acompañados por el órgano de Jon Lord, que le da ese toque clásico y elegante que solo Deep Purple podía lograr. La voz de Gillan suena libre, salvaje, con una energía que aún hoy parece imposible de igualar. Highway Star fue la definición del poder, una canción hecha para manejar, para sentir el viento en la cara y para demostrar que la velocidad también podía ser arte. Muchos la consideran la primera canción de heavy metal en el sentido moderno: velocidad, precisión y actitud. Su solo de guitarra es una lección de técnica y emoción, y el duelo entre el teclado y la guitarra se volvió una marca de la banda. Con Highway Star, Deep Purple no solo crearon un clásico, sino que pavimentaron la carretera por donde luego transitarían todas las bandas de metal que vendrían después. Medio siglo más tarde sigue sonando igual de potente, igual de libre, igual de viva, porque el metal, como un motor encendido, nunca se detiene. Número 8. Scorpions, Rock You Like a Hurricane. En 1984, el metal ya había conquistado Europa y América, pero hacía falta una banda capaz de unir melodía y potencia en una sola canción. Ese grupo fue Scorpions, y su rugido más fuerte se llamó Rock You Like a Hurricane. Desde el primer riff, Rudolf Schenker deja claro que esto no es solo una canción, es un ataque frontal de guitarras afiladas y coros que te hacen levantar el puño. Klaus Meine canta con una energía eléctrica, con esa voz única que mezcla poder, elegancia y emoción. Rock You Like a Hurricane se convirtió rápidamente en el emblema del hard rock ochentero, una mezcla perfecta entre el metal europeo y el sonido comercial que dominaba las radios. Su letra es simple pero directa, una invitación a dejarse llevar, a vivir el momento con toda la fuerza posible. En los escenarios, la banda transformaba esta canción en una explosión, luces, fuego y una multitud que rugía al unísono. Fue el tema que llevó a Scorpions al éxito mundial y los consolidó como una de las bandas más importantes del metal melódico. Décadas después, sigue siendo un clásico que suena en conciertos, películas y eventos deportivos, recordándonos que el metal también puede ser pegajoso, vibrante y lleno de energía.
Rock You Like a Hurricane es más que un título, es una descripción exacta de lo que Scorpions provocó. Una tormenta de sonido que arrasó con todo a su paso y que aún hoy sigue soplando con fuerza. Número 7. AC/DC, Back in Black. En 1980, el mundo del rock estaba de luto. Bon Scott, el carismático vocalista de AC/DC, había muerto repentinamente, dejando a la banda al borde del final. Pero en lugar de rendirse, decidieron hacer lo contrario, regresar más fuertes que nunca. Con la llegada de Brian Johnson y un sonido aún más afilado, grabaron Back in Black, un homenaje a su amigo caído y una declaración de que el rock no muere, solo renace. Desde el primer golpe de batería y ese riff inmortal de Angus Young, la canción se convierte en pura energía. Es imposible no mover la cabeza, no sentir la electricidad corriendo por las venas. Back in Black es una celebración de la vida, una canción que transforma la tristeza en poder, la pérdida en fuerza. Fue un éxito inmediato, vendiendo millones de copias y convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Su sencillez es su arma secreta, un riff, una voz y una actitud inquebrantable. Cada nota suena como una despedida y al mismo tiempo como un renacer. Con Back in Black, AC/DC demostró que el rock no necesita adornos para ser eterno, solo verdad, pasión y fuego. Décadas después, sigue siendo el himno de quienes no se rinden, de quienes caen y se levantan una vez más, porque el negro no siempre es el color del final, a veces es el color del regreso. Número 6. Ozzy Osbourne, Crazy Train. En 1980, el príncipe de las tinieblas se lanzó en solitario después de su salida de Black Sabbath, y el mundo no sabía qué esperar. Pero cuando sonó Crazy Train, todos entendieron que Ozzy había regresado. Más fuerte que nunca. La canción abrió su primer disco como solista y se convirtió en un clásico instantáneo. Con el legendario guitarrista Randy Rhoads a su lado, Ozzy encontró la mezcla perfecta entre locura, melodía y poder. Desde ese riff inicial, que parece una locomotora desbocada, todo en Crazy Train transmite velocidad, fuerza y libertad. La letra, a pesar de su tono caótico, habla sobre la humanidad, la guerra y la necesidad de cambiar. Es una crítica a un mundo que parece ir fuera de control, y al mismo tiempo un grito para mantener la cordura dentro del caos. Randy Rhoads brilla con un solo de guitarra que todavía hoy es estudiado por músicos de todo el mundo. Su técnica, su sonido limpio y su creatividad hicieron historia. Lamentablemente su vida se apagó apenas 2 años después, pero su legado quedó grabado para siempre en esta canción. Crazy Train no solo consolidó a Ozzy como solista, sino que marcó el comienzo de una nueva era para el metal. Es una de esas canciones que no envejecen, que cada vez que suenan te hacen subir el volumen y gritar el estribillo con toda el alma. Porque todos, en algún momento, viajamos en ese tren desquiciado llamado vida. Número 5. Dio Holy Diver. En 1983, el metal vivía su mejor momento, pero hacía falta una voz capaz de darle alma y leyenda. Esa voz fue la de Ronnie James Dio. Después de cantar con Rainbow y Black Sabbath, decidió seguir su propio camino y creó uno de los discos más emblemáticos del género. Holy Diver no solo fue el título del álbum, también su canción más poderosa, una mezcla perfecta de oscuridad, fantasía y fuerza espiritual. Desde los primeros acordes, la atmósfera es mágica. Las guitarras de Vivian Campbell suenan como espadas chocando, mientras la voz de Dio se eleva con una autoridad que pocos han igualado. Su interpretación es pura intensidad. No grita, no exagera. Simplemente canta con el poder de alguien que cree en cada palabra. Holy Diver es una metáfora sobre la redención y la lucha interna entre el bien y el mal. Un viaje espiritual disfrazado de heavy metal. Su sonido, su ritmo y su producción definieron la estética del metal de los 80, poderosa, elegante y mística. En los conciertos, Dio levantaba los cuernos con la mano, sin saber que estaba creando el símbolo más universal del metal, el saludo que aún hoy une a millones de fanáticos. Holy Diver sigue siendo un canto a la valentía, a la libertad y al espíritu indestructible del rock. Una canción que nos recuerda que, incluso en la oscuridad, siempre hay una voz que te guía hacia la luz. Número 4. Motorhead, Ace of Spades. En 1980, el metal encontró su lado más salvaje gracias a un hombre llamado Lemmy Kilmister. Sin reglas, sin filtros y sin miedo, Motorhead llevó el rock a una velocidad que nadie había escuchado antes. Ace of Spades no solo fue su canción más famosa, fue el manifiesto de toda una forma de vivir.
Desde los primeros segundos, el bajo de Lemmy ruge como un motor encendido, marcando el ritmo de una pieza que combina el espíritu del punk con la potencia del metal. Su voz rasposa, sucia y directa se convirtió en un símbolo de autenticidad. No había adornos, no había poses, solo actitud pura. Ace of Spades habla sobre el riesgo, sobre apostar todo, sobre vivir al límite sin mirar atrás. Y eso era exactamente lo que Lemmy hacía cada día de su vida. La canción se convirtió en un himno para los que prefieren romper las reglas antes que seguirlas, para quienes entienden que el rock y la libertad son inseparables. Con el tiempo, Ace of Spades definió el sonido del speed metal y abrió el camino para generaciones enteras de bandas que buscaban algo más rápido, más fuerte y más honesto. Cada nota de esa canción huele a gasolina, a sudor y a cerveza. Lemmy nunca quiso ser un héroe, pero terminó siendo una leyenda. Porque Ace of Spades no es solo una canción, es una declaración de independencia. Es el sonido de la velocidad, del exceso y del rock más puro que existe. Número 3. Iron Maiden, The Number of the Beast. En 1982, el metal alcanzó una nueva dimensión. Iron Maiden ya era una banda reconocida, pero con The Number of the Beast se convirtieron en inmortales. Desde la portada del disco hasta el primer grito de Bruce Dickinson, todo en esta canción es intensidad, drama y perfección. Inspirada en un sueño que tuvo el bajista Steve Harris después de ver una película de terror, The Number of the Beast combina el misterio, la crítica social y el simbolismo como pocas canciones en la historia del metal. Su intro, con una voz recitando un pasaje del Apocalipsis, prepara el terreno para una tormenta de guitarras gemelas, una batería imparable y una interpretación vocal que aún hoy pone la piel de gallina. Cuando Dickinson grita 666, The Number of the Beast, no está glorificando nada oscuro. Está describiendo el miedo, la culpa y la obsesión de una mente atormentada. Sin embargo, en plena década conservadora, la canción fue acusada de satánica, generando protestas y censura. Pero Iron Maiden no se detuvo. Convirtió la controversia en gasolina y demostró que el metal no se arrodilla ante nadie. The Number of the Beast marcó el punto más alto del heavy metal británico y consolidó a la banda como uno de los pilares del género. Décadas después, sigue siendo su carta de presentación, su rugido eterno. Porque Iron Maiden no solo tocó una canción, escribió una parte de la historia del metal. Número 2. Judas Priest, Electric Eye. En 1982, Judas Priest dominaba el escenario mundial y el metal vivía su época dorada. Con Electric Eye, la banda no solo demostró su potencia musical, también su visión del futuro. La canción comienza con un sonido que parece un llamado desde otra dimensión, seguido de un riff que irrumpe con la precisión de una máquina. Glenn Tipton y Kai Kai Downing construyen una muralla de guitarras imposibles, mientras Rob Halford, con su voz de acero, lanza un grito que aún resuena como una alarma. Electric Eye habla de un mundo vigilado, donde nada escapa a la mirada tecnológica. En los 80 era una advertencia, hoy es una realidad. Su letra es una profecía sobre el control, la pérdida de la libertad y el poder de la tecnología para observarlo todo. Musicalmente es Judas Priest en su punto más alto, velocidad, fuerza y elegancia. Cada compás es una descarga de energía pura, un ejemplo perfecto de lo que significa el heavy metal. El tema pertenece al álbum Screaming for Vengeance, una obra maestra que definió el sonido metálico de los años 80. En el escenario, Electric Eye se transformaba en un espectáculo de poder, luces y precisión, con Halford apareciendo sobre su motocicleta entre el humo y las sirenas. Décadas después, sigue siendo un símbolo de rebeldía y modernidad. Porque Judas Priest no solo creó metal, creó el lenguaje del futuro. Electric Eye es la mirada eterna del metal, observándolo todo desde el cielo de la distorsión. Número 1. Black Sabbath, Paranoid. En 1970, el mundo escuchó por primera vez un sonido que no se parecía a nada conocido. Oscuro, pesado y desafiante. Ese sonido se llamó Black Sabbath, y con Paranoid encendieron la chispa que daría vida al heavy metal. Lo curioso es que la canción ni siquiera estaba planeada. Fue escrita casi por accidente en apenas unos minutos para completar el álbum. Pero desde el primer riff de Tony Iommi, supieron que habían creado algo distinto. La guitarra suena como una máquina imparable, el bajo de Geezer Butler retumba como un trueno, y la voz de Ozzy Osbourne se siente como un lamento atrapado entre la locura y la desesperación. Paranoid no tiene adornos, no los necesita. Es pura energía, una descarga de adrenalina que refleja la ansiedad de toda una generación.
La letra, simple pero poderosa, habla de la alienación, de la soledad y de la lucha interna que muchos sentían en aquellos años. En un mundo marcado por la guerra y la incertidumbre, Black Sabbath se atrevió a ponerle sonido a la oscuridad. Lo que comenzó como una banda de rock pesado terminó creando un género completo. Paranoid fue su carta de presentación, su grito al mundo, su legado eterno. Décadas después, sigue siendo la piedra angular del metal. Sin esta canción, nada de lo que vino después existiría. Ni Iron Maiden, ni Judas Priest, ni Metallica. Paranoid es el principio de todo. Es el rugido original, el nacimiento del metal. Y aunque pasen los años, su eco sigue vivo, tan fuerte y tan oscuro como el primer día. El metal nació del ruido, de la oscuridad y de la rebeldía. Pero también nació del alma de músicos que no buscaban fama, sino libertad. Desde el rugido de Black Sabbath hasta el vuelo de Iron Maiden, desde la furia de Judas Priest hasta la energía inmortal de AC/DC. Cada una de estas canciones forjó algo más que un género, forjó una hermandad, un lenguaje que habla de fuerza, de lucha y de pasión. Décadas después, esas notas siguen vivas, resonando en cada escenario, en cada amplificador, en cada corazón que late al ritmo del metal. Porque el metal no envejece, no se apaga. Solo espera a que alguien suba el volumen una vez más. Cuéntame en los comentarios cuál de estas canciones te marcó, cuál fue la que te hizo amar este sonido eterno. Y si sientes lo mismo, suscríbete, deja tu like y acompáñame en el próximo viaje por la historia del rock y el metal. Porque esto apenas comienza.